Hola, ¿cómo están? Estamos en vivo nuevamente. Buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de El origen de la tribu. Hoy día vamos a hablar sobre alergia alimentaria. Yo soy Manuela Susaeta, psicóloga de Baby Med, y estamos aquí con Daniela Cuneo, nutricionista dedicada a la alergia alimentaria. Y bueno, algo interesante de ambas es que ambas tenemos hijos con alergia alimentaria. Iker, de 1 año 8, que tiene alergia alimentaria múltiple, o sea, a la leche, a la proteína de la leche de la vaca y a un montón de otras cosas. Y la Dominga ya la dieron de alta cuando cumplió 2, ahora cumple 3, pero estoy esperando la segunda guagua, así que lo más probable es que me toque todo el camino de nuevo. Así que yo estoy cruzando mis dedos porque a los 2 años también se pase. Pero en el fondo estamos entregadas a lo que es este camino de familia, lo que sienten las familias cuando uno tiene un niño que tiene alergia alimentaria. Así que los invitamos hoy día a quienes se van están conectándose ahora o los que están viendo el video después del posteo, que lo compartan no solamente aquellos de ustedes que están viviendo en carne propia lo que es el video, o sea, la alergia, sino que también puedan compartirlo con sus familiares, con amigos que los están como acompañando en este proceso y que de repente les gustaría explicarles bien qué significa y no saben cómo hacerlo, porque es una de las cosas que más nos ocurre, ¿verdad? Como que nos sentimos bien solos. Totalmente sola, sí. Es muy solitario el camino. Entonces, bueno, pero queremos partir haciendo un poquitito de educación general respecto a lo que es la alergia alimentaria. Ya, a ver, hablemos un poco de lo que significa como la definición. La definición son un conjunto de manifestaciones clínicas que se dan porque nuestro sistema inmune actúa de una manera totalmente descontrolada frente a la proteína de este alimento que estoy consumiendo. Esto no pasa en todos los individuos, sino que solamente los individuos que son susceptibles a ser alérgicos. Eso es lo principal. Ahora, en cuanto a los alimentos que son más alergénicos, podemos encontrar en los niños, que son, bueno, la leche, la proteína de la vaca, el huevo, el maní, la soya, y en los adultos generalmente son frutos secos y los pescados y mariscos. Y en eso, una de las cosas que el fondo a mí más me quedó grabada, porque como estábamos hablando hace un ratito, que uno como mamá con alergias, yo no soy nutricionista, pero me he tenido que hacer experta un poco en el tema porque uno va aprendiendo. Lo que me llamó la atención cuando estuve aprendiendo es que lo que generan las alergias no es el alimento en sí, sino las proteínas del alimento. Claro. Entonces, no sé, pues uno piensa que el maní no tiene proteína, pero el maní tiene proteína, bueno, el huevo, la soya. Entonces, todos los alimentos que tienen proteínas, el sistema reacciona a la proteína de ese alimento en especial. Exactamente, así tal cual. La prevalencia es, según el MinSal, que sacó una cifra reciente del 2017, es de que un 5% más o menos de la población infantil ya presenta algún tipo de alergia, y esto va a ir increciendo, así que es un tema que se viene con todo. Y eso en Chile, pero también hay mucho más estadística en Estados Unidos y a nivel mundial, que por ejemplo en Estados Unidos ha aumentado un 18% la prevalencia. En la mayoría de los países el fondo ha aumentado exponencialmente el número de diagnósticos y generalmente ha aumentado sobre todo y queda grabado los diagnósticos que tienen que ver con la alergia, que son más graves y más reactivas, pero las alergias, y ahora les vamos a contar los diferentes tipos de alergia, pero ha aumentado, se ha podido determinar la cantidad de alergia que ha aumentado, pero no solamente ha aumentado la más grave, sino también esta otra que pasa más piola, por así decirlo, que es menos diagnosticada y no está en las estadísticas, pero esa probablemente yo creo que está aumentando en un porcentaje mucho mayor. Sí, es la más... que más aumenta. Entonces, ¿cuáles son los tipos de alergia? Los tipos de alergia son 3 que están mediados de diferentes formas. Ahí están las que están mediados con la inmunoglobulina E, que es la que decía la Manu, que es la más compleja, que es la de reacción también más rápida, que reaccionas entre 1 a 2 horas post ingesta del alimento, y es la que incluso te puede llevar a la muerte porque puedes causar shock anafiláctico. Entonces son las mamás que tienen que andar con ese lápiz. Exacto, con el shot de epinefrina. De epinefrina, que es súper caro también. Sí, y que incluso, por ejemplo, los pacientes con alergia al maní, incluso al oler el maní que está en el ambiente, les puede generar una reacción, por lo tanto es súper complicado. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, bueno, ahora hay un montón de documentales en Netflix al respecto, que ha aumentado harto la alergia al maní, que es una de las más graves como reacción, y que en los colegios antes, que en Estados Unidos era la típica la mantequilla de maní con mermelada, hoy día está casi prohibido llevar maní a los colegios por el riesgo que implica, ¿verdad? Sí, es extremadamente grave, en verdad. Esa es una. Y después tenemos las que no está mediada por la inmunoglobulina,
que es la menos severa y que tiene una reacción también un poco más tardía. Y tiene más que nada síntomas gastrointestinales, que son las típicas diarreas, los vómitos, estas diarreas como con mucosa, media sanguinolenta. Y el problema de esta que como tiene una reacción tan tardía, que puede ser entre 1 a 2 días post ingesta, la gente no lo relaciona, entonces cuesta mucho determinar o de saber cuál fue el alimento exacto que fue el que causó esta reacción. O algunas mamás simplemente lo pasan por alto y creen que son cólicos y piensan que su hijo tiene cólicos recurrentes cuando en el fondo tiene una alergia alimentaria. Sí, pues a mí no sé qué tipo de alergia tenía esta famosa, sí, que cuesta un montón diagnosticar, porque al fondo a veces uno comía algo y 3 días después pasaba y uno pensaba que era la última cosa que le dio. Entonces, en el momento del diagnóstico, que es súper difícil, nos indican muchas veces tener que anotar todo lo que uno come, entonces uno se empieza a obsesionar un poquitito con el tema. Pero entre todo es la más amable. Es la más amable porque la reacción es menos severa, menos grave, no hay un riesgo vital, pero también sigue siendo difícil en términos de las dormidas, o sea, claro, y genera esta cosa como de estar siempre alerta, ¿verdad? Sí, en verdad. Sí. Antes de seguir con la información, quiero ir leyendo un poquitito las cosas que nos van preguntando. Bueno, Fernanda Quijada, que tiene un hijo que tiene 3 años y que ya son 5 alimentos los que no tolera. Vamos bien, mejor. Aquí en Instagram nos están preguntando hartas cosas. Si se traspasa a través de la leche materna, sí. Bueno, y de hecho eso en un comienzo es lo que empieza a ocurrir, ¿verdad? Porque generalmente, en el mejor de los casos, las guaguas están tomando solo leche materna. Y efectivamente todo lo que la mamá, no solamente todas las proteínas que la mamá ingiere, que la más prevalente es la alergia a la proteína de la leche de la vaca, que la mamá ingiere, que está en casi todos los alimentos. Para todas nosotras que estamos incursionando en el tema de la alergia, es una sorpresa darnos cuenta de la cantidad de alimentos que tienen proteína de leche de vaca, y además que generalmente cuando está el diagnóstico no solamente es la proteína de leche de la vaca, sino que hay como una alergia cruzada entre la alergia a la leche y a la soya. Claro. Y la soya está en todo, en el chicle, en las papas fritas, en los champús, en los jabones de mano, en todo. Entonces, en realidad es un cambio bien radical en un primer momento cuando hay que hacer el diagnóstico, porque para poder hacer el diagnóstico, el más certero, si bien hay varios exámenes que se pueden hacer, el más certero, hasta el momento, quizás en otros países ya están mejor, sobre todo el que es el IgE mediado, ese es más certero en los exámenes. Pero el que no es IgE mediado, que es bien frecuente, y el más difícil de diagnosticar, la única forma de diagnosticar es con la dieta restrictiva de la madre que está dando pecho. Sí. Y es ahí donde nos empezamos a volver un poco locas. ¿Qué más preguntas nos hace? Si el bebé lleva 3 semanas con diarrea, yo como garbanzo, el garbanzo también tiene proteína, ¿puede ser alergia? ¿Qué exámenes puedo hacer? Ya. Bueno, van a hacer un montón de preguntas respecto al diagnóstico, y quiero decir algo antes. Con uno que tiene... ya. Bueno, respecto al diagnóstico, que efectivamente es lo que quería hablar ahora, lo que estaba diciendo de qué hacer cuando hay sospecha de alergia, ¿verdad? Como empieza a pasar un momento, no sé si a ti te pasó, como ya un mes, 2 meses, la guagua llora, el pediatra generalmente dice, no, son cólicos, dele Biogaya, no sé si te mandaron eso. ¿Y dónde me daban? Biogaya, el no sé cuántito, la gotita para los cólicos, ya empieza la abuelita a decirle, no, da la agüita de orégano, todos los secretos y todas las opiniones, todos empiezan a opinar, no comas esto, no comas cebolla. Entonces, también es ahí donde empieza a ocurrir esto de buscar un doctor que responda a nuestras sospechas. Exacto, que llegue al diagnóstico certero, porque eso es lo más complejo. Sí, pues súper difícil ese camino, es tortuoso, creo yo. Yo lo pasé mal, o sea, terminé la urgencia y todo, hasta que, bueno, fui a la clínica alemana y ahí me dijeron, no, tiene que ir a alergia. Y fue... Gracias a Dios me crucé con esta persona que me dijo lo más probable es que sea alérgico, y me derivó inmediatamente a la gastroenteróloga, que es especialista en alergia alimentaria. Y ahí obviamente uno realiza toda esta gama de exámenes que van desde exámenes de sangre, exámenes cutáneos que son el test de parche, el prick test, después están las hemorragias ocultas y una serie de otros exámenes gastrointestinales que te realizan, hasta tener como más o menos una idea de si es que
qué alimento puede ser el que esté causando esta alergia. Pero como decía Manu, en verdad lo que más sirve aquí es el test de provocación oral conjunto con la dieta de exclusión, que son los gold standard hasta ahora, y hasta ahora nadie los ha derrocado, y yo creo que no, porque no existe más examen más certero que ese. Sí. Eso es como lo principal. Es bonito porque en el fondo, o sea, no sé si bonita es la palabra, pero es la prueba más certera y que implica 100% un esfuerzo de la mamá. Y de la mamá de tener que hacer la dieta por el hijo, entonces es como cuidarse uno para cuidar Es la dieta del amor. Es la dieta del amor, como le dicen. Sí. Y es ahí donde empieza un montón de fenómenos que vamos a hablar en un ratito de lo que ocurre en la familia cuando el diagnóstico está dado. Pero me gustaría un poco que conversáramos sobre cuáles son, porque igual llama la atención, ¿verdad? No sé, nosotras que estamos en este tema es como pan de cada día, pero no sé si alguno que nos está escuchando que no conoce mucho del tema, si le llama la atención y dice, oye, esta cosa es una moda, como que, ¿por qué se está dando tanto? Que hay muchas teorías, en verdad, de por qué está apareciendo ahora. Están las teorías de los alimentos industrializados, que hace 50, 60 años nosotros no teníamos esta alimentación tan basada en productos, ¿no? Como empaquetados, por así decirlo. También está la teoría de la vitamina D, que tiene mucha relación con el sistema inmune. Como no nos exponemos tanto porque hay tanto peligro con el tema de la capa de ozono, el cáncer, que eso también hay un problema inmunológico. Después también están los componentes genéticos, que obviamente existen, y la teoría de la higiene, que yo creo que esa es como para mí la fundamental, que es como nacen estas guaguitas y las tenemos tan recluidas, tan protegidas, que evitamos exponerlas y que su sistema inmune se fortalezca de tal forma que pueda reaccionar bien ante los elementos que son normales, pero que no sé por qué los considera como peligrosos. Eso es como las principales teorías que... Claro, y lo interesante de estas tres teorías, que en el fondo, claro, la industrialización de los alimentos, la higiene y la vitamina D, es que en el de la industrialización de los alimentos tiene que ver también como con una saturación de estos químicos de la tercera generación, ya que vendríamos siendo nosotros, porque los síntomas si bien la industrialización fue hace muchos años, no fueron nuestras abuelas las que empezaron a tener los síntomas. Quizás algunos de nuestros padres empezaron a tener síntomas, pero la mayoría de los síntomas empezaron a surgir en nosotros. No sé si tú tuviste alergia. No, pero soy intolerante a la lactosa. Entonces probablemente lo tuviste, porque a mí me pasó que cuando empezamos no se sabía. Yo era una guagua con colon irritable. Ah, claro, la típica. Ya, yo dejé de tomar papa a los 2 meses porque vomitaba toda la leche y tuve siempre colon irritable toda la vida, hasta que empecé con la dieta de mi guagua y dejé de tomar leche y se me quitó. Sí. Entonces, lo más probable es que yo era una guagua con alergia alimentaria en ese entonces, y mi marido también tenía alergia alimentaria no diagnosticada porque tenía un reflujo fatal, estuvieron a punto de operarlo. Entonces, también tiene mucho que ver con como el paso generacional de esta mala alimentación de nuestros abuelos y padres. Y también la segunda, esto de la teoría de la higiene, que cada vez más se vende la cosa con 99% que mata las bacterias, qué sé yo, que hay una flora bacteriana para el sistema inmune, de alguna manera se va para adentro cuando se aburre y no tiene contra qué luchar. Además, y la última, que es muy interesante en Chile sobre todo, que a mí me ha pasado ahora que he estado investigando más sobre el tema, que la falta de vitamina D tiene que ver con la falta de presencia del sol. Hoy día está muy de moda ponernos bloqueador y no al sol, que da cáncer a la piel, y sí, por un lado es verdad, por otro lado también han aumentado un montón de estas alergias porque estamos recluidos adentro y no salimos. Y llama la atención el doctor Borsuski, creo que hablaba mucho de esta teoría, sobre que en Magallanes, en el fondo del sur de Chile, han aumentado mucho los casos de alergia alimentaria, sobre todo las más graves. Sí. Entonces, a lo largo de todo el mundo, en los lugares donde hay menos exposición al sol, son más graves las alergias. Entonces, exactamente. Estas no son una teoría o la otra, sino que son como todas al mismo tiempo, en una olla un complemento de presión. Sí, se saca ahí. Es verdad, sí. Yo quería también preguntarte respecto como a los tratamientos, ¿verdad? Porque una vez que ya estás diagnosticado, las personas que nos empiezan a preguntar sobre si mi guagua tendrá alergia o no, lo que yo les indico, ojalá pregúntenle al pediatra. Si el pediatra no les sospecha y ustedes tienen la intuición, vayan a un gastroenterólogo o un inmunólogo. Sí. Siempre es importante eso. Más que en el fondo preguntarle uno al otro siempre es bueno elegir hasta que haya un doctor que ustedes sientan que
que les hace, que los escucha, que... Es confiar en la intuición de madre, ¿no? Y Cuando uno con un sabe que, sí. sí, cuando uno sabe que algo está mal es porque algo está mal y hay que perseguirlo hasta el final y tienes que tener feeling con el doctor. Eso, y que el doctor tú sientas que respeta esa intuición de madre. Exacto. Porque muchos doctores en este periodo de diagnóstico nos hacen sentir muy mal. No sé si a ti te Sí. pasó como... Ay, te apuesto que te dijeron, un doctor del alemán, súper bueno, te apuesto que te dijeron que tenía alergia, esa cuestión es de moda. Muchos doctores me han dicho eso porque no saben. No saben, hay poca, sobre todo los más antiguos. Sobre todo los Vienen con un poco... Entonces te quería preguntar, Dani, respecto al tratamiento, lo que implica esta dieta del amor. El tratamiento en la dieta del amor es la dieta exclusión, más que nada. Es como lo único que sirve y lo único que funciona. Aquí lo importante es, cuando te declaran la alergia, es determinar cuáles son los alimentos que uno tiene que sacar, hacer como una especie de detox de cuerpo, sobre todo cuando es la mamá, o cuando está con lactancia materna exclusiva, ¿no es cierto?, la que tiene que hacer la dieta. Y luego de eso, cuando ya tienes como estás limpia y eliminaste todos estos alimentos de tu cuerpo. Que lo que tengo entendido yo que son como 2 semanas mínimo. Depende. Para que deje... Sí. ¿No es así? No, sí, de 2 a 4 semanas, más o menos. Pero hay en casos más severos que tienes que tener por lo menos 12 semanas de limpieza completa. Entonces va a depender también mucho del caso a caso de cada niño, y ahí también el gastroenterólogo o el inmunólogo es el que determina exactamente cuánto tiempo tienes que hacer este detox, por así decirlo, hasta empezar la reintroducción poco a poco de un alimento por vez, ¿no es cierto? Y ahí ver si es que hay una reacción o no hay reacción. Es muy importante la educación a la mamá. Enseñarle, explicarle qué está pasando, por qué pasa esto, enseñarle a leer el etiquetado nutricional, que yo creo que es fundamental, porque muchas veces la leche viene escondida con nombres que uno no tendría por qué saber, pero está el lactato y un montón de otras cosas más. Entonces es muy importante, y sobre todo cuando aparecen de repente abajo con letras muy pequeñitas, es como ha sido elaborado en cadenas que también procesaron leche, y ahí ya te friegan porque realmente ya no podéis comer nada. Hay algunas guaguas que toleran trazas y otras que no, y sí. Todo depende de la suerte que tenemos. Exacto, pero al principio para hacer el cleanse, por así decirlo, tienes que eliminar absolutamente todo, y después ya vas viendo la evolución de tu guagua y la tuya. Y no sé si te pasó que te llegaron mamás que estaban con estas monodietas o que comiendo solo una cosa desesperadas porque... Me tocó. Y lo riesgoso que es, ¿verdad? Varias mamás, que había una mamá que solamente podía comer papa y zapallo, camote, y llevaba así por 2 meses. Y estaba con una desnutrición severa, que ya se le estaba cayendo el pelo, tenía los dientes más sueltecitos, y ahí ya es complejo, porque claro, está como esta sensación que yo creo que la vamos a hablar después, como de culpa, de que por mi culpa la guagua tiene esto, y que llegan a extremos de ponerse a una misma en riesgo. Yo creo que ahí lo importante es como tener, ayuda psicológica, hablar con el doctor y tomar una decisión sana, que podría ser la incorporación de las fórmulas lácteas. Por ejemplo, a mí me pasó en carne propia eso. Yo hice la dieta así estricta y estuve comiendo como 5 carne de caballo, que para mí era así ya, pero terrorífico. Me la traían mis suegros del sur, que era la única proteína que podíamos comer porque tenía alergia a todo, hasta el día de hoy, a todas las legumbres. Y ahora recién estamos tolerando la carne de vaca orgánica, solo alimentada con pasto, porque todo animal alimentado con soya. Bueno, ese es mi caso. El tema es que yo hasta los 7 meses y medio aperré con la leche materna, y mi gastroenterólogo y mi inmunólogo, a pesar de ser muy pro lactancia, llegó un momento en que me recomendaron cambiar a la leche Aminomed, que costaba 30 lucas ahí. Yo tomé la misma, horrible, no te dura nada más encima. Son como 400 lucas al mes, así que cambió nuestra dinámica familiar bastante, pero en el fondo para mí fue súper difícil cambiar y tomar la decisión, porque en el fondo lo que estaba pasando, luego entendimos que era alérgico al arroz, que era una de las cosas que comíamos hasta el día de hoy, alérgico al arroz. Wow. Que también está en muchas cosas, y el día en que le cambiamos a la leche hidrolizada fue un cambio del cielo a la tierra y no tuvo más síntomas. Para mí fue muy doloroso dejar de un día para otro, tuve que tomar remedios de hecho para que se te cortara la leche. Me cortara la leche, pero igual, en el fondo decir, mi teoría, no sé si tú estás de acuerdo, pero es... Cuidándonos, cuidamos mejor. Exacto. Mamá feliz, guagua feliz, a pesar de que creemos que uno nos tenemos que desvivir y sacrificar. Sí, la dieta del amor es muy sacrificada, pero no podemos hacerlo si es que no estamos saludables. Obvio, yo también creo lo mismo, y también estoy muy de acuerdo que cuando ya nos ponemos en riesgo nosotras, hay que simplemente decir, bueno, hasta acá nomás podemos llegar, hicimos lo mejor que pudimos,
pero tenemos que cambiar en la metodología. Y a ti te ha tocado ver, claro, el riesgo de desnutrición, Sí. pero a mí también me ha tocado ver mamás que el riesgo no pasa como por lo físico, o además de lo físico o por lo físico, también está la desnutrición emocional, por así decirlo, los problemas relacionales, el hecho de tener que tú también hacer la dieta, no poder salir nunca más. Yo me acuerdo que tenía que salir con mi tupper a cualquier comida, durante mucho tiempo estuve encerrada en mi casa y no salía. En el fondo, el costo emocional y social, muchos pueden lograrlo, pero también si es que esto está generando una depresión, secuelas en la relación de pareja, el fondo no es mejor para tu guagua que tú estés en el fondo en una situación tan grave. Entonces, un poco de lo que les quería hablar también de lo que del título de la reunión de hoy día, que es como síndrome oculto en las familias, porque si bien es una enfermedad que padecen nuestros hijos, lo padecen mucho las madres cuando están en esta dieta del amor, pero también la pareja que está acompañando, o sea, si ya está sola, más difícil aún. O sea, si ya la maternidad es difícil, lo hemos hablado, del tema de la tribu, lo importante de estar acompañados, pero no sé si a ti te pasó que sentiste que era distinta tu forma de ser, como tu maternidad, a otras compañeras o amigas que estaban siendo mamás y que no tenían hijos con alergia. Sí, era distinto, era más solitario, era triste, creo. Yo creo que no lo pasé muy bien con esto porque uno se siente excluida, ¿no es cierto? De todas estas cosas como familiares que uno hace y uno tiene que ir como con el potecito y como que todo el mundo te mira y hay gente que te dice como, estáis loca, pero ¿por qué tanto? Pero no entienden la gravedad. Entonces al final uno queda como la mina histérica loca cuando en verdad es súper complejo el tema. Entonces eso era lo que más me chocaba, como que la gente no entendiera la gravedad del asunto. Y decía, ay, pero ¿qué le va a hacer un poquito de chocolate? Pucha, le daban el chocolate y al final la que tenía que ver todas las complicaciones y secuelas era uno, la que tenía que estar levantándose cada 2 horas porque la bobita estaba con cólicos, se sentía mal, los vómitos, las diarreas. Entonces es complejo. No sé si pasa también. Efectivamente, el aislamiento social yo creo que es uno de los como efectos o síntomas post-diagnóstico por el tratamiento, estés o no estés dando pecho igual, porque cuando yo dejé de dar pecho también me pasaba que por un tiempo no podía ir a lugares con otros niños porque se chupaban y pasaba 3 noches sin dormir. Ahora he tenido que decidir y he aprendido a ser un poco más flexible en decir, ya, voy a llevarlo porque quiero que juegue, porque es más importante que juegue con otros niños que dormir 3 noches y me sacrifico, pero igual no tiene permiso por el doctor para ir al jardín todavía, porque efectivamente una cosa es llevarlo a una reunión social de repente y otra cosa es todos los días, en el fondo volvería a tener deposiciones con sangre, que es la sintomatología que tenía. Lo del jardín es complejo, sí. Muchas mamás probablemente que nos están escuchando están viviendo el tema de tener que el niño ya está suficientemente grande tiene que ir al jardín y lo que implica el encontrar un jardín que te lo reciba o en los colegios también. El manejo de los alimentos es súper complejo. Ahora, voy a como enumerar un poco los temas de los típicos síntomas que suelen darse no solamente en la mamá, sino que en la familia. La desesperación yo creo que es como pan de cada día de una mamá y una familia recién diagnosticada, como de cómo lo hago, sobre todo en este primer periodo del diagnóstico, de sentir, yo me acuerdo, no sé si te pasaba, que de abrir el refrigerador y no había nada para comer, como estaba lleno el refrigerador, pero yo no podía comer nada. Entonces también en eso yo creo que la asesoría nutricional ayudó un montón. De poder cambiar la forma de comer y poder comprar alimentos que pueda ingerir no solamente la mamá que está lactando, sino la familia entera, de cambiar un poco el hábito para que no se genere esta sensación de no poder comer, que es súper angustiante. Es como ir al supermercado y estar horas. Bueno, ahora ya han cambiado un poco la dinámica del supermercado, pero antes uno en verdad iba con la lista y te pasabas horas revisando la etiqueta nutricional para saber si podías o no. Y era una frustración decir, no puedo, que en verdad era agobiante. Era así, era terrible. Ha mejorado, yo me imagino que las mamás que tienen hijos mayores, que todavía tienen la alergia, que están en el tema, deben haberlo pasado mucho peor, porque en el fondo el tema no está en boga, no lo están hablando, y hoy día tú vas al Jumbo y hay un pasillo entero, un sector, hay encontrado mucho más oferta de productos, y lo que también me he dado cuenta es que muchas de las mamás que han vivido esto, porque es un tema económico súper heavy para toda la familia,
se han empezado a especializar y a traer productos y a tener sus propios kioscos de comida y a traer, en el fondo, negocios alrededor de la comida saludable que hoy día está mucho más de moda. Sí. Somos un buen nicho para que sus cafeterías y restaurantes incluyan alimentación y alimentos sin alérgenos, porque en el fondo somos muchos. Somos vos, como hay un grupo en Facebook. Dentro de los temas que ocurren en relación al aislamiento está la falta de redes de apoyo, que en el fondo por este desconocimiento y juicio externo de la gente que no lo entiende bien, de lo sutil que puede ser el que toque un alimento o no, de repente uno se aleja de personas que eran una red de apoyo, de la suegra, el suegro, la mamá incluso, que ay, pero si no tiene nada y le da chocolate cuando no tiene que darle. Sí, entonces muchas veces no lo hagan, suegra. Pero es terrible. No sé si a ti te pasó que te peleaste con algún familiar o persona querida. O sea, me sentí súper pasada a llevar por un tío, sí, muy pasada a llevar, y fue bien tremendo porque uno le genera después una cierta especie de rechazo y la verdad es que como son también personas más adultas, no lo entienden todavía. Quizá las generaciones más jóvenes ya puedan comprenderlo, pero es difícil. Y en términos de como las redes de apoyo con la gente que queremos de repente no nos entienden, muchos de nosotros nos volcamos hacia las redes sociales y bueno, les recomiendo a las mamás que están con dudas buscar un montón de grupos de mamás con alergia o padres con alergia, Somos Vos. Hay un montón de agrupaciones que nos estamos en el fondo agrupando para poder resolver estas dudas, pero también, no sé si te pasó, que yo al principio me metí a las redes sociales y también se empieza a generar como una saturación temática. Uno se aísla, se mete a las redes sociales porque el mundo no me entiende y estoy todo el día hablando sobre, mandando fotos de caca. Es que mira, y fotos de la ronchita y fotos del poto y la no sé cuánto y el gastroenterólogo, y uno solo habla de ese tema y no hay nada más. Es como monotemática, sí. Es cierto, es medio terrible, ¿verdad? Entonces también... ¿Tú tenías algún de las cacas de tu hijo? Sí. ¿Llegaste a ese nivel? Yo también. Y era así como, oye, mira la caca, cómo ha mejorado. No, y un logro. Y un logro, y cuando alguien mandaba una caca más dura era felicitaciones y todas aplaudían. Que por un lado es un gran apoyo, pero también yo lo que recomiendo es tomar conciencia de esa saturación y tratar de buscar lugares o espacios sociales donde no sea el único tema, con tu pareja, con la familia, de poder tener como espacios de respiro, donde la alergia no esté invadiendo toda tu vida. A pesar de que es muy difícil porque la permea mucho, y yo creo que no hay nadie que tenga un hijo con alergia que no le haya cambiado la vida de alguna manera. Sí. Otra de las cosas que yo he visto en mamás, no sé si a las mamás que tú atendías te pasaba o te pasó a ti también, esto como de la irritabilidad y la habilidad emocional o cambios de ánimo que son súper propios del puerperio, del posparto, pero con la dieta del amor incluida y con que tu guagua llora en las noches porque le duele, se aumenta a un nivel que no sé si ustedes conocen mamás que están pasando por esto, que de repente nos volvemos entre que se nos cae el pelo y estamos desnutridas y sin sueño. Una de las síntomas importantes es entre una especie de síntomas depresivos con un cambio de humor y una irritabilidad bien fuerte. Sí, o sea, a mí las pacientes no me lo cuentan, yo creo que también lo toman como un tema un poco más privado, pero a mí sí me pasó claramente eso de como esconderse en el baño y llorar un poco, o cuando te llegan los exámenes y tienes que abrirlo, es como esa angustia previa, o cuando al hacer el examen de parche tuviera tu guaguita llena, esto, sí, es tremendo, y eso también afecta tu vida en pareja, porque claro, yo creo que la mujer lo vive, no sé, más que el hombre, como más intensamente, y es como, el hombre trata de entender, pero no sé, como que uno nunca siente que está como en el lugar de una, es muy extraño. A mí me encantaría que, o sea, yo igual he conversado esto harto con mi marido, me encantaría si algún hombre podría pronunciarse, porque a mí lo que me decía mi marido es que también le da, a propósito de la desesperación, le daba mucha desesperación, impotencia, porque él no podía hacer nada, la dieta la estaba haciendo yo, él me trató de ayudar y acompañar tratando de dejar de comer lácteos también y un montón de cosas, pero efectivamente es una desesperación de que ellos pierdan un poco el control, es dejar y soltar todo el control. Entonces es bien angustiante para los hombres que están acompañando a sus parejas, o incluso aunque no sea tu pareja y es la mamá de tu hijo, es súper difícil de manejar, te sigues sintiendo muy solo. Voy a leer una pregunta. Sí, dale. Claro, nunca permitirle que nadie le dé nada sin preguntar, y ahí es donde empiezan este tema como de los conflictos relacionales, ¿verdad? Porque uno tiene que empezar a controlar. Otro de los síntomas típicos es como que se induce una especie de TOC o obsesión.
yo nunca era tan buena para lavarme las manos, debo confesar, tuve nutricionista, más en el área de la salud, como que yo no me lavaba tanto las manos, pero después del diagnóstico, o sea, aprendí, hacía que todo se lavara las manos, se empieza a generar como un tema de, y esto lo tocó esto otro, y al fondo se induce porque es supervivencia. Exacto. Pero si tú ya tenías un dejo obsesivo, esto puede llegar a generar un monto de angustia muy grande, porque es real, un miedo que siempre hemos tenido. Y si hay alguien en tu familia que no lo entiende, entonces te peleas a muerte porque alguien no se limpió la boca cuando le dio un beso a tu hijo. Entonces uno pasa como con loca bastante, y el contexto no entiende mucho. Es verdad, hay mucho conflicto interno en ese sentido, es cierto. Invalidación. Sí, también. Uh-huh. Sí, un poco. Bueno, dentro del tema del toque, el pensamiento obsesivo, no sé si te pasó de pasar noche, y por eso el Facebook ayudaba, porque a cualquier hora podías preguntar y mandar fotos de caca y de cosas, y de mi guagua tiene un punto, pero el estar todo el rato rumiante pensando cuándo se le va a quitar, será este alimento, se habrá sido esto otro, de repente la guagua está resfriada, pero tú piensas que es alergia, como todo da vuelta alrededor de la alergia. Pero ¿qué puedes hacer en ese caso? En verdad es como, no sé, yo encontraba que era parte de mí nomás, pensar todo el día en alergia, como que soñaba con alergenos todo el rato. Pero ¿qué más haces? O sea, ¿cómo te ayuda ahí? Yo creo que es importante, por eso también quisimos hacer no solamente hablar de lo que es la alergia, sino también de lo que genera, es validar que es súper común, que todas pasamos por lo mismo, como mal de mucho consuelo de tontos, pero de alguna manera entender que a todas nos pasó que nos volvimos un poco locas, es normal, es como parte del cuadro. Se enferma tu hijo y tú también te vas a volver un poco loca, pero sí, así como buscar lugares donde no esté ese tema, también a veces ayuda psicológica, que bueno, con el tema de falta de plata también es difícil, pero hay un montón de herramientas como de tolerancia al malestar, por así decirlo, recurrir a la meditación, en el fondo buscar en lo más profundo de tu ser todas las habilidades y las estrategias que alguna vez has necesitado, y si no las tienes, pedir ayuda. Pedir ayuda yo creo que es como lo más importante. Sacarte la culpa, ¿no? Sacarte la culpa. Ese Sí. es un temazo, el fondo de... Y que es súper... no es una culpa irracional, sino que el fondo es... Tú te comes algo y tu guagua llora 3 días seguidos porque Exacto. tú comiste algo. Se induce una culpa... Incluso a mí me tocaba mamás que, por ejemplo, ya no estaban dando lactancia materna, que sus hijos estaban con alimentación complementaria, que ellas se tenían que esconder para comer cosas que sus hijos no podían comer, porque les daba pena, culpa, angustia que sus hijos no pudieran y ya estaban comiendo. Sí, Eso era terrible, sí, en verdad. Sí. Bien complejo. Entonces, el tema es de poder, la gracia también de juntarse con otras mamás que tienen lo mismo. Por un lado es bueno porque nos acogemos y nos validamos lo que sentimos, pero por otro lado también no solo juntarnos con mamás que tienen alergia y tratar de educar a otros, pero también buscar espacios donde no sea el único tema. Otro tema que es súper común y recurrente en todas las mamás que tienen hijos recién nacidos, pero especialmente con mamás con hijos con alergia, es la falta de sueño. Claro. Yo, anoche Iker tuvo una reacción, así que yo me tapé súper bien la ojera hoy día, pero dormí casi nada anoche. Ya aprendí a dormir poco, como que mi cuerpo se acostumbró, pero efectivamente... también quiero hablar como sobre el lado de cuando ya no es normal lo que estamos respondiendo, por así decirlo, y muchas de nosotras, yo en un momento estuve muy deprimida, no deprimida como me pasó algo, sino es como casi una depresión biológica, en términos de que cuando hay falta de sueño, hay un estresor muy grande, hay poco control, hay poco apoyo, el fondo, la serotonina se acaba, se agota. La única forma de nuestro cuerpo regenerarse es a través del sueño, y cuando no dormimos es muy fácil que nos deprimamos como sistémicamente, no solamente la depresión como psicológica de que estoy triste, sino el pensamiento de rumiación, la culpa, todo lo que hemos hablado, al fondo se da una especie de depresión adaptativa de este trastorno. Entonces, o sea, a propósito de la alergia. Entonces, es importante, en caso de que alguna de las mamás que nos esté viendo, si tu pareja está mostrando estos síntomas, consultar a un psicólogo, a un psiquiatra, porque al fondo hay cosas que se pueden hacer. Es importante atender a tiempo a la mamá que lo está pasando así de mal, y apoyarla y acompañarla, porque al fondo, si bien está haciendo todo lo mejor para que su hijo esté bien, una mamá deprimida no va a poder cuidar eficientemente a su hijo. Una mamá sana, un hijo sano. Tal cual. Sí, es importante pedir ayuda, en verdad, como que la gente no lo hace, como que se esconde un poco, como que dice, no, yo puedo, pero en verdad vive esta procesión por dentro y
Y qué mejor que pedir ayuda y poder liberarte un poco de toda esta carga, culpa, cosas negativas que vas pensando todo el día, ¿no? Sí. Sí, pero el primer paso yo creo también es aceptar que es difícil, Sí. y tratar de educar A tu entorno. a tu entorno. Por eso hoy día nosotros queremos como invitarlas a compartir este video, no solamente con las mamás o papás que están viviendo la alergia, sino también con gente que es cercana a ustedes y que quieren que sepa lo que significa, que es difícil y que necesitan su apoyo. Si tienes un amigo o amiga, hermano, hermanas, o hija que está viviendo, o hijo que está viviendo esto, parte importantísima de poder lidiar con todos estos síntomas de lo que estamos hablando, de este síndrome de la familia, es tu comprensión. Si bien es difícil entender la locura que implica, es una locura que es más fácil de llevar si estás acompañado. Entonces, recordemos lo que hemos hablado en este espacio del origen de la tribu, que lo que más sana es la tribu. Cuando estáis rayando la papa obsesiva, necesitáis que tu tribu te acompañe, que te dé un espacio de contención, que valide y valore que estás haciendo un esfuerzo muy grande, que no es lo mismo la lactancia materna así nomás que una lactancia con una dieta de amor, que las opiniones se las guarden, que cuiden lo que dicen, porque uno está muy sensible, muy hipersensible, uno se pone igual de reactivo que nuestros hijos a los alérgenos de las palabras. Entonces, así como nosotros estamos dando amor a través de nuestra dieta, lo que más necesitamos es amor. Exacto. Es súper cursi, pero en realidad es el mejor antidepresivo, sí. El acompañar, abrazo. Es que te escuchen, por último, hablar, no sé, liberar todo esto, ¿no? A través de la palabra. Y que se sienten, te miren, no sé, por último sonríe y pretende que estás escuchando, pero a la mamá le va a ayudar y servir. Y tratar de no enjuiciar. Y no enjuiciar, eso es, ya estamos suficientemente agotadas para que nos enjuicien. Sí. Voy a leer un poquitito los... Pilar Gallardo dice: me ha costado mucho leer las etiquetas, somos alergia alimentaria y con leche materna. Sí, bueno, el tema de la etiqueta es como un minor en lectura de etiquetas. Yo ahora no me meto nada a la boca sin leer las etiquetas, pero también los invito a leer como las guías del MinSal. Hay mucha información. MinSal aparece la última parte, como todo detallado. Todo lo que es los derivados de la leche. Y sáquele foto y con eso van. Incluso hoy día hay hasta aplicaciones, yo ahora ya no estoy tan, pero hay aplicaciones que se han ido como enriqueciendo en la medida que uno le va poniendo. Entonces uno le saca una foto al producto y te aparece, otras mamás pueden contribuir. Bueno, no tenía idea. Sí, muy bien. O sea, hoy día, si tú quieres, hay mucha información. De ahí donde viene la saturación temática. De repente angustia tanta información. Entonces, cuando sientas que te opinaron demasiado y te dieron demasiados consejos y haz esto otro, vuelve a tu intuición. Porque hay algo ahí que se recupera, una tranquilidad cuando dices: ¿sabes qué? No tengo idea que le hizo mal, pero voy a volver a la dieta que tenía la última vez. Entre la intuición y el autocuidado, creo que es como lo más importante que quiero transmitir hoy día. No sé si... La intuición, yo sigo la intuición. Yo creo que eso para mí fue lo fundamental. A pesar de mis conocimientos nutricionales, yo le seguía a mi intuición y decía: esto es y eso era, y había que confiar nomás. Y como dice la mano, hay que volver, retroceder cuantas veces sea necesario. Esto es ensayo y error, y hasta que uno le da el clavo nomás y tu agua se recupera. Lo bueno es que la alergia pasa. Eso es lo más importante. Sí, una voz de esperanza. Primero voy a leer un mensaje y después les voy a dar un mensaje de esperanza. Mi hija tiene, P. Sepúlveda dice: mi hija tiene alergia alimentaria múltiple y tienen toda la razón. Ojalá que estos espacios sirvan para educar a la población y haya más respeto hacia nuestros hijos. Y la familia también. El mensaje de esperanza es que la alergia se pasa, es una enfermedad crónica por un tiempo. El promedio entre 2 y 5 años en que la alergia debiese pasar. Las alergias mediadas por el IgE pueden ser más largas, que son más graves y en el fondo pero son menos los casos. Pero debiesen pasar. Entonces es como un apostolado de alguna manera, pero hay luz al final del túnel, y muchos de nosotros, no sé si tú lo viste así, a pesar de que lo pasamos muy mal y nos angustiamos y todo, también sentimos como todas las crisis nos permiten la oportunidad de reinventarnos. Exacto. Los cambios en la dinámica familiar, en la forma de alimentarnos, en la manera de protegernos a nuestra familia y como retomar cosas que quizás antes no eran tan importantes, es también una oportunidad
para cambiar. Entonces no es un diagnóstico que solo implica dolor, sino que también implica un montón de aprendizaje. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, en verdad es agobiante el primer diagnóstico, pero hay que tener en cuenta que uno sale al final de esto. Hay que tener, no sé, esperanza, fe y a seguir con las reglas de la nutricionista, del gastroenterólogo o el inmunólogo, dependiendo del caso de cada una, y esperar a que esto pase, porque de un momento a otro el sistema inmunológico se va a volver más potente, más fuerte y va a reaccionar de mejor forma. Claro, cuando uno es adulto y es alérgico, ahí ya estamos un poco fritos, pero los niños, en primera infancia, el mejor. Porque en la medida en que uno más cuida a los hijos, más rápido se mejoran. Si tú a un niño no le haces esta dieta y le sigues dando los alérgenos, no se va a recuperar. Puede que el fondo su sistema como que se acostumbre a estar activo por un buen tiempo, que quizás es lo que me puede haber pasado a mí, pero pueden desarrollarse alergias más graves como asma y un montón de cosas como recurrentes a lo largo de toda la vida. Y riesgos de desnutrición y otras cosas que se van conjunto con eso. Por lo tanto, el diagnóstico precoz es fundamental para la evolución y el pronóstico favorable de la alergia alimentaria. No sé si tienen alguna otra pregunta que quieran hacerme, hable ahora o calle para siempre. Y si no, les damos las gracias por habernos escuchado. Sí, muchas gracias. Y queremos, bueno, dejarlo... Ojalá que les haya servido. Sí, que les haya servido y que, bueno, nos contacten a través de la página de Facebook o de Instagram a Daniela o a mí para hablar sobre estos temas, para pedir hora y asesorarse. Y también desde ya los dejamos invitados para el próximo capítulo de El origen de la tribu, que será en 2 jueves más, que vamos a hablar sobre los cambios del cuerpo después del parto. Interesante. Así que todo lo que eso implica. Así que los dejamos desde ya invitados y buenas noches, que lo pasen muy bien. Chao, que estén bien. Suerte.